Esto es un nuevo webinar de Ediciones Granica, el primero de este año, primero de 2021, después de los bastante exitosos que tuvimos durante 2020, un poco forzados por la situación, pero también como una forma de generar otro tipo de contenido y cosas que hasta este momento no teníamos. Somos Ediciones Granica, somos una editorial especializada en empresa y estamos en este momento presentando un nuevo libro que acaba de salir en este momento de el señor Andrés Atum y el señor Eugenio Andrés Marchiori, que se llama Gestión de las personas en la organización innovadora. Voy a presentar un poco quiénes son ellos dos, como para que sepan. Me gustaría saber si nos pueden comentar si está saliendo bien o no. Está arrancando. Esperemos que esté saliendo bien, pero bueno, si me pueden decir, siempre viene bien que me informen. Vamos unos segundos a ver si me dicen del otro lado. Creo que sí, creo que estamos saliendo. Está un poquito por ahí cortada la transmisión porque por ahí está faltando un poquito de información, un poquito lenta la conexión, pero ya se va a mejorar en cualquier momento. Les comento rápidamente. Andrés Atum es PhD en Management and Organization de la Universidad de Warwick, UK. Es profesor de la Escuela de Negociación de la Universidad Torcuato Di Tella y colaborador del diario La Nación. Además, es autor de 2 libros más con nosotros, entre ellos Alineando la Organización, un clásico que se sigue vendiendo constantemente. Y Eugenio Andrés Marchiori es doctor en Sociología por la Universidad de Belgrano, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y también colaborador del diario La Nación. Hoy por hoy, tengo entendido, vive en Uruguay y tiene publicado su primer libro con nosotros, probablemente no el último, esperamos que no lo sea, que es Gestión de las personas en la organización innovadora. Libro que acaba de salir, entró de imprenta la semana pasada, se está empezando a distribuir en librerías en este momento, ya se puede conseguir en nuestro sitio web, se puede conseguir en Mercado Libre, pero en librerías está empezando a aparecer esta semana y la semana que viene, a medida que van llegando las cajas, las abren, los servicios de distribución y demás. De que entre ahora y principios de abril va a empezar a aparecer en todas las librerías que estén abiertas actualmente. Sabemos que la situación sigue siendo particular, pero muchas más librerías están abiertas de lo que estaba la última vez que hicimos un webinar, que fue, si no me equivoco, en noviembre. Así que Andrés, Eugenio, les agradezco por acompañarnos, les agradezco por estar con nosotros. Gracias a vos. Y voy a dejar que hablen ustedes y eventualmente tendremos un espacio para preguntas después, un poquito más adelante. Insisto, me gustaría que la gente que esté siguiéndonos por YouTube, si quieren ustedes, antes de entrar más en la carne de la cuestión, en lo más grueso, por ahí podemos esperar un poquito, darles un par de minutos conversando en otra cosa si quieren para que llegue, pero me gustaría que me digan si se está viendo bien o no, si está saliendo bien, así ya nos quedamos tranquilos. Eugenio, Andrés, los dejo, gracias por estar aquí. Gracias, Patricia. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a charlar 15, 20 minutos y después nos abrimos a preguntas y respuestas porque estos vivos de más de una hora creo que se suicidan. A ver, con Eugenio nos conocemos hace muchos años cuando trabajamos en otra institución educativa y nos terminamos yendo los dos. Dijimos, bueno, hay que escribir algo. Y fuimos escribiendo algo. Este manual tiene una especie de masa, ¿no, Eugenio? Que de 5 años atrás o más. Y la pandemia nos empujó a darle una mirada distinta e innovadora para esto. No es un libro, es un manual, y eso lo aclaramos, porque es un manual de teoría y práctica profesional para la gente que estudia carreras de grado, de posgrados, MBAs, carreras de recursos humanos o ejecutivos que quieran estar mucho más al tanto en forma profunda de la gestión humana en las organizaciones, ¿no? Sí, lo divertido es que fue saliendo de la nada, porque en realidad nunca pensamos hacer un manual, ¿no? Íbamos haciendo nuestros artículos y cada artículo disparaba un tema y después, bueno, la misma preparación del artículo que obligaba a investigar y a razonar y a hacer entrevistas. Y así fue juntándose un montón de material que empezamos a usar en las clases y de golpe salió el manual, va de golpe, fueron 6 años, bueno, 4 años. Dura bastante el golpe. El golpe. Pero bueno, a ver, lo que estamos viendo básicamente en el mundo de la gestión de personas es que liderar gente con herramientas pasadas después de la pandemia que se nos cayó encima es medio vetusto y probablemente termine con cualquier líder, ¿no? Sí. Entonces, lo que ofrecemos es una serie de marcos conceptuales y herramientas
para todas aquellas personas que tienen gente a cargo, ¿no? Y necesitan entender de lo que significa, lo que van a encontrar en un manual clásico, que puede ser cómo seleccionar o cómo evaluar, pero también cosas novedosas que tienen que ver con el coaching, un coaching bueno y verdadero, ¿no? El Chanta Coach, los procesos de cambio y transformación en las compañías que se vienen con todo, el futuro del trabajo y también los equipos y el impacto de la inteligencia artificial, machine learning en todos estos procesos, ¿no? Que tienen también un impacto enorme. Sí, lo que pasa es que, bueno, un poco lo que vos decías, que se dice que la pandemia hizo que lo que iba a pasar en 10 años terminó pasando en unos meses, y lo mismo va a pasar con los líderes. Para el liderazgo también ese impacto existe, sí, porque te deja como poste caído si no te subís al tren. Es todo distinto, no solamente para los líderes, sino para las empresas donde están los líderes, que al final es la representación de ellos, ¿no? Los que no se suban a esto, muy rápidamente van a quedar afuera. De hecho, ya hay muchos que están quedando afuera. Totalmente. De todas formas, no es que leyendo el manual esos líderes no, claro. ¿no es cierto? Si uno es tarado, es tarado, ¿no? Claro. Pero, y como les dije, al ser un manual es un libro. Yo creo que nuestro editor se asustó porque inicialmente eran como 700 páginas, quedó en 432, pero los manuales son más grandes porque la idea de un manual es uno puede empezar a leer desde donde tiene ganas de leer, ¿sí? Por más que el libro tiene una coherencia en el armado, por ejemplo, cuando explicamos al principio el tema del individuo, el tema de los grupos o las teorías de la organización y cómo muchas se cayeron en pedazos, ¿no? Entonces, me acuerdo de cuando hacíamos con Eugenio esto, decimos, bueno, leamos los manuales que existen en el mundo. Y decimos, a ver, esto no nos gusta, esto sí, esto falta, y así salió algo novedoso en idioma español, porque mucho hay de traducción, y esto es de nuestra propia realidad, que sirve, ¿no? Que es algo que sirve. Ustedes saben que Eugenio es especialista en liderazgo, en coaching, pero del bueno, como digo yo. Yo odio a los coaches, al coaching en general que no sirve. Yo también, yo también lo soy. Pero tenemos un muy buen capítulo de coaching de que sirve, de que es útil, de las cosas importantes. Con los pies en la tierra, sin volar, bien, con pasos para hacer, para poder mejorar la relación con la gente y para poder ayudarle. Más que coach así, el líder coach, ¿no? El que tiene que ayudar a su equipo y ayudarlo de una manera que le sirva y de una manera que lo acompañe y que lo ayude a crecer, ¿no? Y que crezca al mismo tiempo y con herramientas muy concretas. A mí me gustaría que Eugenio cuente rápidamente los capítulos del libro, así que van a encontrar, y después nos abrimos a preguntas sobre el libro y sobre el impacto, digamos, de la gestión de las personas en la organización, que es lo que nos importa a todos, y es por lo cual el manual está hecho para eso, ¿no? Es un manual para aprender, o sea, es para poder visualizar los temas, para poder entender los marcos conceptuales detrás de las cosas que existen y para dejarles herramientas para poder trabajar. Es completo en ese sentido. Contalo, Euge, así más o menos. Sí, un poco lo que decía Andrés, ¿no? Siempre tratamos de ir desde arriba hacia abajo, desde lo general, de lo conceptual, que ayuda para adaptar a distintas situaciones, porque si uno entiende más o menos el concepto, después le puede dar un marco a la realidad y después bajamos hasta casos. Todos los capítulos tienen la misma estructura de lo conceptual, bajamos a un caso, terminamos con preguntas y hasta sugerimos una película que puede servir para completar lo que significa o que de alguna manera nos trajo el recuerdo cuando escribíamos el capítulo. Los capítulos son libres, no hace falta seguir uno tras de otro, hay una coherencia, pero perfectamente podés entrar en el capítulo de coaching o en el capítulo de equipos, que no hay ningún problema. A lo sumo, si hay alguna referencia, de golpe no sé, el MBTI que lo usas en el equipo, está explicado en un capítulo anterior, pero es lo peor que puede pasar. Y además te manda, así que haces el link directo y vas al otro. Y bueno, tratamos de juntarlos, son como 12, 13 capítulos. Espérate que ya te digo, ahí me acuerdo. Son 12 capítulos. Hay uno que tuvimos que sacar porque Granica nos mataba. Tanto material.
Quedará para otro momento. Quedará para otro. Es más, van a ver que hay bastantes QRs ahí dando vuelta, QRs a las últimas notas que sacamos y a las últimas cosas, porque tampoco dábamos a tiempo de estar tan al último momento. Entonces metimos mucho QR para que ustedes directamente se conecten y puedan ver la última nota sobre tal tema que tenemos, ¿no? Bueno, arrancamos con la persona y vemos, ahí tiramos 2 o 3 modelos que creemos que son los que más sirven para analizar la organización, por lo menos los que más nos han servido, Andrés, cuando los usamos, y los usamos en la realidad cuando vamos a hacer un diagnóstico en una organización o cuando, en fin, tenemos que hacer algún trabajo en algún equipo. Bueno, son modelos que vienen bien para eso, ¿no? Modelos que... Y arrancamos con eso, como para que ya tengan ese contexto. Después vamos un poco al histórico. Lo histórico sirve para entender lo de hoy. No es que se va a repetir la historia, ¿no? Porque Bertrand Russell decía que el comportamiento pasado no garantiza el futuro, ¿no? Más de uno se ha saltado con eso. Pero sirve... Dale. No, que justamente en este capítulo del histórico es repasar cómo llegamos a la organización hoy, con biografía muy actualizada, y entender también qué teorías fracasaron, cosas que, digamos, los manuales no hacen. Entonces decimos, a ver, qué teoría les fue bien, qué teoría les fue mal, pero para que el alumno, el profesor o el ejecutivo entienda por qué trabajamos como trabajamos hoy. ¿Y qué se puede sacar? Porque hay varias de las que todavía se pueden sacar cosas. De golpe puede ser que todo el concepto cambió, pero hay muchas cosas que le dan la base a lo que es hoy. Lo que es hoy no salió de la nada, salió justamente a partir de la construcción de los últimos, diría, 150, 160 años, ¿no? Desde principios del siglo, fines del siglo XIX, ¿no? Hasta hoy. Entonces, un poco eso es lo que tratamos de rescatar. Después nos vamos ya a una cosa más concreta, que es seleccionar personas. Ahí, si hay alguien que sabe eso, es Andrés, que odia a todo el mundo. Entonces, como odia a todo el mundo, no queda nadie después que pasan por el filtro de Andrés, pero bueno, ahí somos un poco más bondadosos en el capítulo ese, y damos algunas técnicas de cómo hacer distintas situaciones, qué sé yo, cuando hay una fusión, qué es lo que pasa cuando empresas se juntan, y entonces qué es lo que pasa con la gente que se queda en el camino. Pero también el tema de la inteligencia artificial, cómo está impactando la selección, es en la primera práctica en que impactan, ¿no? Exactamente, sí. Hoy, bueno, eso está en otro capítulo, está todo investigado, está todo explicado desde el momento de la entrevista, o mejor dicho, desde el momento que pasa el bot y hace el primer filtro, hasta cómo llegás a hacer tu última entrevista. Hoy puede ser virtual, porque hoy, digamos, el último año, la cantidad de gente que se contrató virtual, hay gente que no conoció el equipo hasta 4 meses después de estar trabajando en una compañía, y es una cosa normal. Recién a fin de año podían ir a comer un asado, a verse, hacer un after office, ¿no? Así que, bueno, esto tuvo impacto. A veces está lindo no ver a nadie, ¿no? Está bueno. Sí, está bueno. Sí, totalmente. Te lo digo a vos, que no te gusta ver a la gente. O sea, no, obvio, no, yo estoy muy bien solo. Es más, me hice, no sé si te conté, pero me hice una covacha. Tengo acá en el departamento, tengo una habitación, un dormi separado que está en un sótano a la altura de los garajes, y ahí me armé mi piscina. Entonces me voy ahí, me meto. Así que... Pero entonces tenemos el capítulo individuo. Después tenemos gestión del talento, donde ya hablamos directamente justamente cómo... Primero, qué es el talento, entender de qué se trata, y a partir de ahí cómo podemos detectarlo para captar el mejor talento, que es un poco la idea. Después la pasamos a hablar de la evaluación de desempeño, así que estos son capítulos como muy concretos, ¿no? Como muy para la gente de recursos humanos de cada empresa, para que vean las herramientas que puede usar, distintas metas, cuadros, dale. Para él, las prácticas están hechas para, como dice Eugenio, la gente de recursos humanos, para los ejecutivos también, para que si van a entrevistar lo hagan bien, no hagan cualquier cosa, para que si van a evaluar, evalúen bien, porque todos tienen que hacerlo, y también para quien tiene que aprender del tema, ¿no? O sea, el alumno o el profesor que quiere usar el manual para poder transmitir este conocimiento. No, y el que va a hacer la entrevista para saber qué puede esperar, o dónde qué es lo que le van a poder juzgar, o dónde lo van a buscar para estar preparado mejor para la entrevista, o mejor para el peloteo que le van a hacer seguramente, ¿no?
Después pasamos por el desarrollo de carrera, y acá nos metemos en temas más concretos de la carrera de cada uno. Vamos desde las funciones que tiene el líder hasta cuáles son las distintas etapas que va a pasar o que va a atravesar un líder a lo largo de su carrera en la organización, ¿no? Vayamos desde que entra hasta que es CEO. Por supuesto, los que lleguen a CEO, que no serán muchos, pero bueno, los que lleguen. Entonces, esos van a ver. Algunos llegarán a ser CEOs, otros llegarán a ser felices. Digamos, claro. Sí, tal cual. Otros llegarán a tener familia, por ejemplo. Por ejemplo, tener vida. Bueno, ese es el otro. Después ya nos metemos en todo lo que es motivación, adaptado a lo que es la compensación, porque show the money, digamos, en eso la tenemos clarísima. Todo muy lindo con la motivación, pero la tarasca tiene que estar ahí. Así que bueno, las distintas formas de motivar, que les sirve también para hacerlo a ustedes o para ver qué es lo que le están haciendo, ¿no? Entonces, va de los dos lados. Después ya estamos en el coaching, que hace un ratito hablaba Andrés. El coaching que van a ver acá es basado más que nada en CCL, que es, si quieren, el Center for Creative Leadership, para que te interese, búsquenlo. Es una ONG norteamericana que está dentro de las 5 escuelas de liderazgo más grandes del mundo, y ellos son pragmatismo puro. No tienen ninguna cosa psicológica, ni ninguna cosa filosófica. No, porque, a ver, esto es importante porque eso que yo decía del Chanta Coach, vieron que hay coach ontológico, oncológico, y se creen psicólogos. Entonces, ojo, que hay algunos que lo hacen muy bien, pero una cosa es el psicólogo cuando tiene un mambo personal y otra cosa es un coach que te tiene que ayudar a cambiar comportamientos para que tu trabajo te vaya bien. Entonces, avanzamos sobre ese tipo de coaching que es importante, porque es importante para un ejecutivo. A veces uno necesita algún tipo de rescate, pero cuando uno necesita un psicólogo, tiene que ir al psicólogo. O sea, nosotros ahí no vamos a hablar de ese tema. Acá son pasos bien concretos, es un modelo súper pragmático que esta gente lo sacó y bueno, yo trabajé con ellos varios años y está también el toque de cada uno, por supuesto no es lo de ellos, ¿no? A partir de incluso lo que peloteamos tantas veces con Andrés, pero es una cosa pragmática, no es como para decir, aprendo esto y después lo practico y lo pongo y lo llevo a la práctica. Y es lo que resultó con decenas y decenas de miles de líderes con los que ha trabajado esta gente, ¿no? Por eso que es una ONG, eso es lo interesante. Entonces, bueno, eso por ese lado. Después nos metemos con los equipos, cosa que hemos hecho durante estos últimos años bastante juntos. Por suerte hemos trabajado con muchos equipos de alta dirección y de media dirección, de managers también. Y bueno, ahí volcamos muchísimo nuestra experiencia, los trabajos que hacemos con cada uno, que llegan a ser, para ustedes tengan una idea, llegamos a filmar reuniones, ponemos 3 cámaras en las reuniones y se las filmamos. Y eso después sí lo vemos Tendríamos que venderlo, que pasa. Tenemos que meter por Mercado Libre y venderlo, nos llamo de plata. Sí, totalmente. Bueno, pero el tema de equipos, donde tenemos mucha expertise, está también soportado por toda la teoría que existe y las teorías que sirven para empujar los equipos hacia adelante, hacia una mejor performance, ¿no? El próximo capítulo, Eugen. El próximo capítulo es como con gestión internacional de personas, que lo que hicimos acá fue adaptarlo bastante, porque obviamente esto va a cambiar. Así que esto es casi un work in progress, porque estamos en una transición, así que este capítulo seguramente en la próxima edición va a tener algún toque, porque ya vemos, hacemos pensamos, mostramos qué es lo que pensamos que puede llegar a pasar, pero la verdad que estamos atravesando, eso es lo interesante de esta época, ¿no? Uh-huh. Así, ¿qué va a pasar con la gestión internacional? La verdad, lo que es muy probable es que haya mucho menos expatriados, eso es muy probable, ¿no? Es una de las cosas que se pueden saber. Y es que, bueno, se va a viajar menos, eso lo sabemos, pero bueno, hay ciertas cosas que van a tener que permanecer. Y bueno, ahí un poco la discutimos en el capítulo, no solamente con lo que era, sino cómo se va desarrollando eso para ir teniendo una idea, ir tirando ideas. Después ya pasamos a cambio, que bueno, está basado un poco en la materia que doy ahí en Ditela. Cambio, y en cambio arranco de lo elemental, ¿no? A mí lo que me pasó es que me rayó la filosofía, yo era ingeniero industrial y un día me agarró la filosofía, y justamente cuando uno empieza a estudiar filosofía, los que alguna vez estudiaron, van a ver que el primer problema es el cambio. Y es la discusión entre dos filósofos, Heráclito y Parménides, y los pibes lo que discuten es el cambio. Y la discusión sigue, es la misma.
el tema con cambio que pusimos como capítulo es que definimos ponerlo en el manual, que los manuales de gestión de personas, finalmente el tema de cambio a veces se dedican, es porque lo que se viene post pandemia es un proceso de transformación tan radical de las organizaciones que pensamos que necesitamos avanzar sobre ese tema. Y terminamos. Después viene el 12, que ya son las tendencias actuales. Ahí lo que hicimos fue tomar nuestros últimos artículos de La Nación, los últimos que escribimos, juntos y sueltos, y bueno, pusimos los QR para que ustedes tengan acceso directo al artículo y que lo puedan ver, y es casi lo último, ¿no? Y bueno, ahí la gran dicotomía que está enganchado con lo anterior, ¿no? Hoy cómo cambió el tiempo y el espacio, que es el gran problema de hoy. Hoy de golpe estamos en nuestro, ahora estoy en mi living, en mi casa, y estoy transmitiendo. Entonces de golpe, ¿dónde empieza el living y dónde empieza la transmisión? Y ustedes que están trabajando en home office, los que trabajan en home office, ¿cuánto es su tiempo para no tener su jefe y dónde termina la cama y empieza la oficina, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión que, por lo menos con las personas con las que interactuamos, con todos los alumnos, que son varias decenas, algunas centenas del último año, esto está trayendo problemas. Y va a traer problemas también en las compañías, ¿no? Que todavía no saben cómo resolverlo. Así que bueno, es un manual ágil, actual, que va a cobrar vida, ¿no? En cada edición lo que pensamos hacer, a medida de que esto va a estar siendo usado más en el mercado, es ir actualizando las tendencias, porque me parece que eso es importante. Hay cosas de base, pero hay tendencias que se van modificando con el tiempo. Así que abrimos si alguno tiene alguna pregunta, no queremos aburrir, ya llevamos 20 minutos. Demasiado. Como decimos, demasiado. Yo ya no me aguanto más, te digo la verdad. Pero bueno, si tienen preguntas, queríamos presentar el manual que esperamos se arraigue por lo menos primeramente en las aulas de grado y posgrado, y después también con los ejecutivos, más allá de los de recursos humanos, que pueden encontrar una renovación de temáticas, sino fundamentalmente para poder entender, si uno es ejecutivo, si uno es un profesional con gente a cargo, entender qué hacer y, como se diría en francés, no cagarla. Claro. No, y que no los caguen, porque no solamente está pensado desde el lado de arriba, sino que está pensado del lado de abajo, del campo, de la gente que va a ser torturada por la gente que va a ser torturada por nosotros, para que tengan armas como para defenderse y estar mejor preparadas para esa tortura que seguro les van a hacer. Así que... Bueno, esperamos si hay alguna pregunta, y si no, les convidamos sus mates. Un poquito de agua. ¿Cómo están? No, por ahora todavía no tenemos preguntas. Igualmente estamos con un poquito de retraso en cuanto a lo que nosotros hablamos y lo que a ellos les llega. Así que okay. En un minuto más o menos calculo que les va a estar llegando la parte donde decimos que pueden hacer preguntas. Guillermo Cáceres manda saludos y aplausos. Pero bueno, ahí está la gente en el chat. Así que esperamos un poquito a ver si hay preguntas, que por favor las pongan en el chat. Y ahí, bueno, tenemos los primeros comentarios. Dice Ana Bento. Eugenio mencionó una ONG que utiliza el CCL. ¿Pueden dar más info al respecto? No, no utiliza el CCL. CCL es Center for Creative Leadership, que es el nombre de la organización. Center for Creative Leadership. Ese es no CCL ni ninguna sigla, simplemente las iniciales de esta ONG. Lo buscan por supuesto tiene una página web, tiene un montón de papers, incluso tiene papers libres, la verdad que vayan, entren a la página porque les va a gustar. Perfecto. Bien, seguimos entonces esperando a ver si hay algunas preguntas más, mientras... No, además el CCL lo que tiene, me parece que es una visión muy realista de lo que le pasa a la gente en el trabajo. Sí. Yo trabajé con ellos varios años y lo que más me entusiasmó de ellos fue esta cosa pragmática, porque siguiendo un poco la experiencia de ellos, ayudás a la gente, es concreto y sin perder mucho tiempo. Digamos, no es que te vas
en filosofía, en psicología. Te vas directamente al problema. Pero es que ayudas en el problema, ¿no? Mucho tema de coaching actual es inglés, ¿viste? Entonces Sí, eso sí. a mí me preocupa, que cualquier cosa la arreglás con un coach, ¿no? Claro. No sé Claro. qué creen que son los coaches. Tal cual, son magos. Acá Ana corrige la pregunta y dice GCS. GCS. No, gracias quiere decir eso, mala mía. Ahora sí, perdón. Ahí tiene mucho más sentido ahora. Mientras tanto, mientras esperamos si hay más preguntas y demás, yo le digo, hago la parte de youtuber, les digo que por favor se suscriban al canal, que le den like y demás esas cosas, y que esto va a quedar obviamente grabado en el canal nuestro de YouTube, en Ediciones Granica, para que lo puedan volver a ver cuando quieran, si llegaron tarde, si no lo vieron completo, si lo quieren volver a ver, va a estar en un rato ya disponible para ver en el canal de Ediciones Granica. Eugenio, si tuvieras que sugerir un libro de liderazgo para leer, ¿sí? Uno. Tirame un nombre. El Príncipe de Maquiavelo. Mirá que soy yegua, ¿eh? Sí. Pero no lo digo ni un instante. No. Y otro, digamos, un poquito más bajado a la actualidad. ¿Qué te gusta? De los últimos que leí, la verdad que no hay ninguno. El problema de los libros de liderazgo es que tienen una idea y después empiezan a dar vueltas sobre eso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, leería Kahneman, que no es un libro exactamente de liderazgo, pero es un libro que Kahneman fue premio Nobel de economía, casualmente es un filósofo, y estudió mucho todo lo que es los sesgos. Él fue el que empezó con la economía del comportamiento. Entonces iría para ese lado. Me parece que eso es lo que necesita saber un líder hoy. ¿Menciones qué te parece? Tensión, está bien, sí, cuando vas a trabajar de equipo, sí, lo mismo equipo, que ¿no? Kasseman, ¿no? Kasseman, Smith, qué sé yo. Para el liderazgo de equipo me parece que está muy bien. Sí, para liderazgo de equipo, sí. Ahora, como formación como líder, más que cosa ya más concreta, yo creo que esos son, porque si el líder no abre la cabeza y no se da cuenta de los propios sesgos que tiene, es muy difícil que puede manejar. Yo odio los libros esos de 100 días, las reglas para... No, sí. No. Me matan. No lo soporto. Pero bueno, es lo que hay y el mercado se maneja mucho así, ¿no? Eso nosotros lo evitamos en el manual, ¿no? Me parece que eso tratamos de hacer algo... Por lo menos tratamos. Sí, tratamos. Algún día vamos a escribir ¿Sabés cuál hay uno bueno? De Laszlo Block, el que fue uno que habla de Google. Ese está bastante bueno, de Laszlo Block. Lo leí hace un par de años, pero es un lindo libro. Es un libro de... Sí, porque él está en... Laszlo Block fue el director de recursos humanos de Google. Y la verdad que describe cómo hace Google para liderar. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta Google es que la función más importante del líder de Google es seleccionar personas. Que ellos y los preparan para liderar, la verdad, y conozco gente que trabaja y que realmente a medida que van creciendo dejan de ser tanto técnicos y se cumple un poco esa curva, ¿no? De que vas teniendo menos las capacidades técnicas y más las de manager. Eso lo hablamos en el libro, ¿no? Lo hablamos en el libro, sí. De cómo la persona a lo largo de la vida profesional, la parte técnica disminuye para abrir hacia las relaciones interpersonales y la capacidad de gestión. Así que... Y las de liderazgo, ya las más soft, ¿no? De tener visión estratégica, de poder manejar situaciones ambiguas, de manejar la incertidumbre y de resolver tensiones, porque al final el líder lo único que tiene que hacer todo el día, o lo que se pasa haciendo, es resolver tensiones. Totalmente. Que cada vez son más éticas, ¿no? Porque las tensiones cada vez son más éticas. Perdón que interrumpa. Estábamos teniendo un problema de conexión. Mi conexión se ve que está planchada. Telecentro decidió que hoy no era el día. Me parece que sí, hay problemas de conexión. Sí. Hace un ratito. Bueno. Hay algunas preguntas. Si quieren, esperamos un par de minutos a ver si Telecentro se digna de devolverme internet. Tengo, pero se ve que está muy baja. Y si no, igualmente está quedando. Yo lo estoy grabando, después lo voy a subir completo. Así que podemos hacer un par de preguntas. Dale. Bueno, ahora se me desconectó directamente hoy. Sí, se murió. Bueno, conectó YouTube. El canal de YouTube se desconectó. Puede ser que sea la conexión o puede ser que sea un problema de YouTube también. Calculo que es más probable que sea mi conexión. Vecinos. Les digo un par de preguntas. Vamos a dejarlo grabado y listo. Sí, yo estoy grabando y después si podemos lo subimos. O por ahí cuando se recupere, digamos, aparece después, no hay problema.
Fernando Facie preguntaba, ¿consideraron la posibilidad de que la pandemia signifique una disrupción coyuntural más que una revolución para la vida de las organizaciones? Sí, creo que me parece que no es opuesto, van de la mano, ¿no? Claro. Es coyuntura y organizacional. La organización acompaña a la evolución de la coyuntura. Y de hecho, se está dando hoy, si ves todas las encuestas que están en el mercado, te están diciendo de que la forma de trabajo, esto del home office, realmente vino para instalarse. Y la vida política de las organizaciones también va a cambiar. O sea que eso me parece que... Es un cambio cultural, ¿no? Va de la manito. ¿sí? No lo veo... Es un cambio cultural que afecta a toda la organización, a las personas. La gente va a ser distinta y las organizaciones también. Y además lo que tiene de curioso esto es que afectó a todos al mismo tiempo, ¿no? Ya no es que está cambiando la cultura de una compañía, sino que está cambiando las culturas de las compañías. Y un poco van de la mano. Así que sí, se va a sentir, ¿no? En alguna medida se va a volver a la normalidad o a la media normalidad, pero... Es una nueva normalidad, ponele. Va a quedar, sí, eso, sí. Hacemos una pregunta más. La nueva normalidad es como el coaching. Me suena igual. La nueva normalidad me suena como el mucha coaching. gente está harta de esa palabra. Sí. Patricio, ¿te parece que hagamos una pregunta más y cerramos por los problemas que hay de conexión y queda grabado ya después? Así es. La última pregunta entonces, teníamos 2 o 3, vamos a ir con esta que parece interesante, que es de Berenice, que dice, no es que las otras no lo sean, disculpen, ¿no? Pero Berenice pregunta, quería preguntarles cómo acompañar a los líderes en camino del upskilling and reskilling propio y de sus equipos. ¿Por dónde se empieza la sensibilización? Es buena. A ver, el primero que tiene que, es decir, el tema de los skills en todos los líderes y en las organizaciones, sobre todo después de la pandemia, es fundamental. Por lo cual, el primero que requiere ayuda, por llamarlo de alguna forma, es el líder del equipo, es el jefe, es el gerente. Hay que cambiar, me parece que hay que sensibilizar sobre esa necesidad y entender cuál es la necesidad de los skills que va a necesitar esa persona, ¿no? Y que la organización tenga los medios para poder ofrecer, porque el tema es que la persona, que el líder necesite y que la organización no pueda ofrecer nada. No sé, Eugenio. Sí, totalmente. Sí, por eso es el primer paso es el líder que se tiene que conocer a sí mismo, ¿no? Siempre el primer paso es el autoaprendizaje, conocerte a ti mismo. Totalmente, hay un tema de autoconocimiento ahí importante, ¿no? Sí. Estaba por eso yo rompo con la filosofía, ¿no? Dice, no, pero la filosofía es muy práctica. Y lo que decía, ya, la primera frase es conócete a ti mismo. No hay caso, eso estaba escrito en el templo de Delfos. Cuando yo era ingeniero, y el día que descubrí la filosofía, que fue como a los 40, dije, qué boludo que no me viví antes. Porque todo lo que me hubiera ahorrado, si me hubiera dado cuenta que esto estaba ya escrito. Y conócete a ti mismo es el primer paso, es el mismo que había hace 5.000 años y sigue siendo el mismo hoy en la última organización, después de todas las pandemias que quedan, ¿no? Por eso lo de los sesgos que decía antes también. Porque conocerse uno mismo es reconocer los sesgos que traemos, ¿no?